Shalom, hermanos, soy un hermano de la congregación Ovejas del Mesías. Que la paz de nuestro Padre Yahweh y el Hijo Yahweh Shai esté con ustedes. Hoy vamos a iniciar una clase para dar a entender y dar conocimiento y edificar a nuestros hermanos aquí que están escuchando, para que entiendan que Jesucristo, Yahweh Shai, Mashiach, el Mesías, no vino a cambiar ni quitar la ley, como muchos hermanos en diferentes congregaciones creen que el Mesías vino a hacer. Vamos a empezar con el libro de Mateo capítulo 5 y versículo 17. Abran por favor sus Biblias en Mateo capítulo 5 y versículo 7. Dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando leemos este verso, estamos escuchando claramente que nuestro Señor Yahweh Shai, Mesías, nos está diciendo claramente de sus propios labios que Él no vino a cambiar la ley o a quitar ningún tipo de profecías que los profetas hayan dicho, pero sin embargo vino a a cumplir. La escritura, la Biblia, la debemos de ver como un solo libro. No debe de haber división. Muchos dividen el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y no debe de ser así. Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 1. Vamos a empezar a ver qué es lo que nos estaba diciendo Moisés. Y vamos a ver si Cristo o las demás personas que vamos a agarrar de la escritura están opinando diferente a lo que dice el Mesías. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 dice: Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó os que enseñase. Entonces aquí estamos dándonos cuenta que Moisés está hablando a la congregación de Israel, que les está recordando que estos son los mandamientos y estatutos y decretos que Yahweh, Jehová, mandado a Moisés que enseñe al pueblo. Continuamos. Para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, estas palabras que estamos escuchando y leyendo, Moisés les está encargando delicadamente al pueblo de Israel que guardara esos mandamientos. Que guardaran esos mandamientos. ¿Para qué? Para que les fuera bien, ¿verdad? Una vez más, vamos al libro de Mateo, capítulo 5 y versículo 17. Porque Cristo no está diciendo lo contrario de lo que estaba diciendo Moisés. Cristo mismo dice en Mateo capítulo 5, versículo 17: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces aquí es a donde nos está diciendo y nos advierte. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Claramente nos está diciendo Cristo que si rompemos uno de los mandamientos muy pequeños, no vamos a llegar a ese reino que se nos ha prometido. Al contrario, dice que si los enseñamos, vamos a ser ¿qué? Grandes en el reino de los cielos. ¿Cómo sabemos que debemos de cumplirlos? Exactamente en la fe de Cristo. Dice, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia, ¿y qué es la justicia? La justicia es la ley, no fuere mayor, así es que tiene que ser mayor nuestra justicia que de los fariseos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, o sea, nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Acuérdense que los escribas y fariseos, los escribas eran maestros de la ley, los fariseos eran sacerdotes, conocían la ley. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Si no es mayor nuestra justicia que ellos, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Automáticamente nos estamos dando cuenta que Cristo no está jugando. Cristo está avisando al pueblo qué es lo que tienen que hacer. Vamos a ir al libro de Hechos. Al libro de Hechos para ver si Pablo opinaba diferente. El libro de Hechos, capítulo 24 y versículo 14. El libro de Hechos, y aquí es a donde están culpando a Pablo de que anda trayendo heresías, ¿verdad? Vamos a leer, dice el libro de Hechos, capítulo 24 y versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman heresías, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Pablo estaba siguiendo la fe de Cristo y sabía que era muy importante seguir la ley y las profecías que estaban escritas en la Escritura. Él no vino a cambiar tampoco nada. Él vino a estar de acuerdo con lo que vino el Mesías. Porque el Mesías no estaba diciendo lo contrario, sino al contrario, estaba animando a la gente a que siguieran lo que Moisés decía. Vamos al libro de Mateo 23 y versículo 1. Mateo capítulo 23, versículo 1 dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces, Cristo está diciendo que los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Primeramente, ¿quién es Moisés? Recordamos que leímos en el libro de Deuteronomio. Moisés fue una persona que Dios eligió para que sacara al pueblo de Israel fuera de Egipto.
porque si, porque él iba a dar la ley a Dios, él iba a dar la ley a los israelitas para que siguieran los mandamientos de Dios. Y así fue. Estuvo 2 veces 40 días y 40 noches en el monte de Sinaí. Entonces, estos escribas y fariseos quieren hacerse pasar como Moisés. Y esto es lo que dice Cristo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, Cristo, cuando Él está hablando sobre que hagamos caso a los escribas y a los fariseos, solamente nos dice que le hagamos caso cuando veamos que algo viene de lo que está escrito de Moisés. ¿Por qué? Porque Cristo, el Mesías, el Mashiach, sabe que los escribas y los fariseos estaban ¿qué? Enseñando la ley de Moisés, pero conforme a sus tradiciones, no conforme está escrito, no conforme precepto, sino conforme lo que ellos creían. Por eso Cristo dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Está muy escrito, bien clarito, que debemos de guardar y hacer lo que nos digan conforme a la ley de Moisés. Pero nos advierte, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces la lección de aquí es que Cristo no vino a cambiar la ley, ni las profecías. Incluso Él mismo lo dijo que las vino a cumplir. Y así como Él andaba caminando de pueblo en pueblo, en ciudad, Él aconsejaba a la gente que si venía algo que fuera dicho de lo que habló Moisés, se debería ¿qué? Observar y hacer, pero que no hiciéramos nada de lo que ellos estaban haciendo. Vámonos al libro de Mateo capítulo 12. Y versículo 46. Mateo capítulo 12, versículo 46 dice: Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Entonces, Cristo estaba dando una lección, estaba hablando. Entonces lo que vamos a leer a continuación causa mucha confusión, pero quiero que entiendan que Cristo estaba aprovechando la oportunidad para enseñar. Y lo que van a escuchar no quiere decir que estaban negando a sus padres o a su madre, y a sus hermanos, sino que estaba ¿qué? A punto de dar una lección. Versículo 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Entonces Cristo aprovechó la oportunidad, no para negar a su madre y a sus hermanos, sino que estaba apuntando y haciendo la pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y apuntando ¿a quién? A sus discípulos. ¿Por qué? Porque la palabra discípulo quiere decir estudiante, seguidor de Cristo. Entonces, todos los discípulos estaban siendo instruidos por Cristo y les estaba enseñando. ¿Por qué? Porque Cristo seguía la fe de Dios, o tenía fe en Dios, y seguía los mandamientos y la ley de Dios conforme
lo que está escrito, no conforme lo que él piensa, sino conforme está escrito. Porque él siempre, cuando hablaba porque tenía una escritura en su mente. Él no nomás abría la boca para decir, oh, ¿sabes qué? Esto es así. No, Cristo tenía mucha sabiduría y tenía las escrituras en su mente. Así es que, aprovechando la situación, apuntó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos, como eran estudiantes de Cristo, Cristo les estaba enseñando y ellos estaban aprendiendo a guardar los mandamientos. En una escritura nos damos cuenta que Pedro le dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Pedro lo reconocía y sabía que estaba pecando y no estaba guardando la ley de Dios. Por eso Cristo vino y los empezó a enseñar. Continuamos. Versículo 49, de nuevo. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cristo específicamente dijo, todo aquel que hace la voluntad de su Padre que está en el cielo, es su hermano, su madre y sus hermanas. Pero la pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nos está tratando de enseñar Cristo? Vámonos al libro de Salmos, capítulo 40, para ver la voluntad de Dios. Salmos 40 y versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora ya tenemos aquí 4 personas. Tenemos al Mesías, a Cristo. Tenemos a Moisés. Tenemos a David y tenemos a Pablo. Quienes están dando testimonio de que se debe de guardar la ley. Cuando Cristo dijo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, se estaba refiriendo a la escritura de Salmos 40 y versículo 8, para que nos diéramos cuenta cuál es la voluntad del Señor. Una vez más lo voy a leer. Salmos 40 y versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. David le agradaba hacer la ley de Dios. Cristo le agradaba hacer la ley de Dios. Moisés, Pablo, y él lo acaba de decir Pablo lo acaba de decir en Hechos 24 versículo 14. Vamos a ver otras escrituras a donde Pablo está diciendo que no debemos de negar la ley. En el libro de Romanos, capítulo 3 y versículo 31, dice, vamos a empezar un poquito más arriba. El libro de Romanos, capítulo 3 y versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos?
¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando Pablo? Que esa fe que uno tiene, Dios nos va a justificar. Pero no nomás tenemos que tener una fe en vana. Tenemos que tener una fe estable, como nos las enseñó nuestro Señor Yahweh Mashiach. ¿Ok? Entonces, esta fe, así como los judíos y como los gentiles, van a ser ¿qué? Justificados por esta fe. Y ahorita vamos a ver qué fe es esa. Continuamos leyendo. Versículo 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidemos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo está diciendo claramente que no debemos de ¿qué? Invalidir la ley por la fe, sino que debemos de ¿qué? Confirmar la ley. Confirmar la ley. Entonces, lo que hoy estamos viendo en día que muchos hermanos, muchas religiones, y no estoy hablando de todas, sino que sabemos que hay falsos profetas en esta vida y que muchos están engañando a nuestros hermanos. La Escritura mismo lo dice. Así es que no podemos negar lo que estoy diciendo porque está en la Escritura que hasta los mismos elegidos de Dios iban a ser engañados. Y eso está pasando hoy en día. Tenemos a nuestros hermanos en congregaciones a donde no se les está enseñando nada, a donde les está diciendo, oh, nomás tienes que creer en Cristo, aceptarlo y ya serás salvo. Cuando lo que vino verdaderamente a enseñar Cristo es muy diferente. Qué fácil fuera, ¿verdad? Que uno dijera, oh, pues puedo aceptar a Cristo y ya, y seguir pecando. No. Debemos de darnos cuenta que el pecado surge cuando tú rompes la ley. Vámonos al libro de Juan, primera de Juan, la primera epístola de Juan, para confirmar lo que acabo de decir. Primera epístola de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Y vamos a empezar en el 4 es el punto, pero vamos a leer desde el versículo 1 para entrar en contexto, para que no vean que no hay confusión. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si tenemos esa esperanza en el Mesías, en Cristo, en Yahweh Shai, conocido como Jesucristo hoy en día, si tenemos esa esperanza, ¿qué es lo que debemos de hacer? Nos debemos de purificar ese mal pensamiento que tenemos, ese coraje, esa rabia contra nuestro prójimo que queremos destruir, ese orgullo, la soberbia, todos los espíritus malignos que están alrededor de nosotros, comiendo puerco,
comiendo mariscos que no son puros. La ley nos da esas lecciones de qué animales debemos de comer para que tengamos una vida saludable y no pequemos contra Dios. Porque al contrario, si nosotros estamos pecando contra Dios, hoy en día Dios mora en nosotros y todo lo que nos metamos en la boca se contamina, y de esa manera Dios no va a vivir en nosotros. Continuemos y después nos vamos a ir a otro verso para comprobar lo que estoy diciendo. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si tú pecas, estás rompiendo la ley de Dios, porque te está diciendo San Juan, que para pecar tienes que romper la ley de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque si no, estamos teniendo fábulas y ideas insensatas que probablemente tengamos una idea de que, no, pues a mí mi pastor me dijo que tenía yo que creer en Cristo y ya era yo salvo. Nada más tenía yo que pedir perdón. Pero sigues comiendo abominaciones, sigues haciendo lo que no es correcto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vámonos al libro de Primera de Corintios para testificar que cuando ya tenemos al Señor y estamos caminando conforme a su voluntad, debemos de seguir la ley para que no nos contaminemos con las cosas que son impuras, porque el Señor vive en nosotros. Dice, 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Entonces, nosotros somos el templo y somos santos. ¿Ok? Somos santos. Y todas estas palabras que estoy repitiendo, las vamos a tocar. Pero antes de que voy a irme con otra escritura, porque el Señor nos dice que seamos santos. Vamos al libro de Éxodos capítulo 19 y después nos vamos a ir a Salmos. Éxodos capítulo 19, para concluir que nosotros somos santos y somos ese pueblo, ¿verdad? Ese pueblo santo. Y vamos a ir al punto. Ustedes pueden leer desde el versículo 1 hasta el punto, ¿verdad? Pero vamos a llegar al punto para continuar. Éxodos capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, el Señor nos pide que seamos, ¿qué? Un pueblo de sacerdotes y gente santa. Vámonos al libro de Salmos. En el libro de Salmos, y versículo capítulo 147 y versículo 19 y 20. Dice: ha manifestado sus palabras a Jacob,
sus estatutos y juicios a Israel. No ha hecho así no ha sido así con ninguna otra de las naciones. En cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Entonces, nos está enseñando los salmos que Dios le dio la ley, los estatutos y todas las ordenanzas al pueblo de Israel, a Jacob. Pero estábamos hablando también de los santos. El próximo capítulo, Salmos 148 y versículo 14 dice: Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Entonces, nos estamos dando cuenta que el pueblo de Israel es gente santa. Debemos de ser santos. ¿Ok? ¿Y quiénes son los israelitas hoy en día? Los descendientes de naciones hispanas. ¿Ok? De los descendientes de los morenos de hoy en día que existen aquí en los Estados Unidos y los indios nativos. Esto será otra clase más adelante para darles a entender qué es lo que es quiénes somos nosotros como israelitas. Entonces, vámonos al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, y versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles santos? El pueblo de Israel. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Yahweh Mashiach. Entonces, debemos de guardar los mandamientos. No debemos de andar yendo contra las escrituras. Porque si vamos contra las escrituras, no conocemos a Dios, no tenemos sabiduría, no tenemos conocimiento. Y por eso va a haber un gran juicio. Vámonos al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 7. Y vamos a empezar allí. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús, Yahweh Shai, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Yahweh Shai. Entonces, estamos dándonos cuenta que Cristo no va a venir a dar besos y abrazos, sino que va a venir a destruir a todo aquel ser que no quiso conocer a Dios y que no quiso seguir el evangelio de nuestro Señor. Esas enseñanzas que Cristo nos enseñó para que podamos tener gracia. Eso es lo que nos vino a dar el Mesías, nos vino a dar gracia. Gracia. Entonces ese es el juicio, que si no cumplimos con lo que nuestro maestro Yahweh Shai nos enseñó, nuestro Señor, no vamos a heredar el reino de los cielos. Al contrario, vamos a ¿qué? Ser destruidos. Vámonos al libro de Santiago. El libro de Santiago, capítulo 2 y versículo 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Cuáles son esas obras? Las obras que están escritas en la ley. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Podrá la fe salvarte?
Esa es una pregunta que debemos de hacernos. ¿La fe nos podrá salvar? O sea, a esta fe que se está refiriendo es, sí, yo creo en Jesucristo, yo creo en el nombre de Jesucristo y ya soy salvo, como muchos pastores dicen. Pero no es así. No es así. Mucha gente cree así, no. Otro tipo de gente dice, no, pues yo estoy bien con Dios, no le hago daño a nadie y estoy bien con Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú dices, no, pues yo no ofendo a nadie, pero tus pensamientos, vas y andas teniendo ideas que no son de acuerdo a las escrituras, estás corrompiendo el sábado, estás comiendo cerdo, te afeitas, no te pones franjas en la ropa, vas haciendo todo las abominaciones que Dios te dijo que no hicieras porque no lo conoces. Pero tú al contrario dices, no, pues yo me porto bien y estoy bien con Dios. Hay que analizarnos, hermanos, y hay que ver si en verdad estamos caminando de acuerdo conforme Moisés, conforme David, conforme Pablo y conforme Santiago y conforme Cristo, que es el mayor de todos, nos estaba enseñando a que camináramos. Acabamos de ver muchos versículos conforme dándonos testimonio que necesitamos que guardar la ley. Y aquí Santiago nos va a continuar diciendo, dice, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, la fe no te puede salvar. Porque la fe, cuando tú tienes fe, hace los mandamientos que están escritos en la ley. ¿Verdad? El primer gran mandamiento dice, amarás a Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante a eso, al primero. Amarás a tu prójimo como si te amaras a ti mismo. Cristo mismo lo dijo, que de estos dos mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. De esto se mantenían los profetas. Entonces, tenemos que tener fe más obras. Porque si, ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces, si ustedes han leído en el libro de Génesis, Dios le mandó a Abraham a que sacrificara a su hijo. Abraham, porque creía en Dios y tenía fe en Dios, obedeció. ¿Y cuáles fueron sus obras? Que cumpliera con el mandamiento que Dios le había dado. Dice, ¿qué no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Así es que la fe, tenemos que tener fe y obras para que se perfeccione nuestro ser. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Ok? Entonces, nos estamos dando cuenta que el Señor nos dio leyes. Y si tenemos esa fe en Dios, vamos a obedecerlo. Vamos a hacer lo que Él nos dice. Por último, vamos a tocar esta escritura para que veamos otro ejemplo de cómo se muestra la fe. Y vamos al libro de Mateo capítulo 12. Y vamos a empezar en el versículo 9. Dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca la mano. Y le preguntaron a Yahaboshai para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y fue restaurada sana como la otra. Cristo actuó por fe, no actuó por las tradiciones por los hombres, sino que actuó por fe. ¿Por qué? Porque Él hizo un punto muy claro: ¿quién de ustedes tenga una oveja y se cayera en un hoyo en el día de reposo y no la saque? Entonces, ¿qué vale más, la oveja o un hombre? Si la ley está diciendo que debemos de ayudar a los animales, no importa qué día sea, debemos de ayudarle. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 22. Oh, no, perdón, no capítulo 22. Perdón, si es Deuteronomio 22 y versículo 4. Dice: si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Entonces, el asno o el buey es un animal, igual que el cordero. ¿Ok? No debemos de apartarnos de él, debemos de hacer lo que es correcto, debemos de hacer el bien de acuerdo a la ley. Cristo estaba contestando con escrituras, por eso no lo podían condenar, no lo podían, porque Él tenía todo el tiempo las escrituras en su mente. ¿Ok? Él tenía las escrituras en su mente, así es que Él mismo dijo: tienes que hacer el bien. Por último, nos vamos al libro de Romanos capítulo 7. El libro de Romanos capítulo 7, y los voy a dejar con esta escritura porque quiero que piensen en esto, que mediten en la escritura, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir esto, verdad? Porque Cristo hizo un comentario que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y la pregunta es: ¿qué es el bien? Y aquí está la contestación. Romanos capítulo 7 y versículo 12. Dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, si es bueno, está bien, ¿verdad?
Entonces, la ley y los mandamientos son santos. Por eso eso es lo que es hacer el bien en el día sábado. Hermanos, espero que esta clase los haya edificado y haya incrementado más su conocimiento de las Escrituras, en las Escrituras, hermanos. Para más información pueden llamar al 773-280-8302. De nuevo, el número de teléfono es 773-280-8302. O pueden enviar un correo electrónico a ovejasdelmesías@gmail.com. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Yahweh Shai Mashiach esté con vosotros. Amén.